entonces para cerrar hoy el capítulo 7 y hoy Kardec nos va a hablar de transfiguración, invisibilidad y agéneres. Hay cuántas palabras raras. A ver qué dice Kardec en el libro de los Medios sobre estos fenómenos. A ver. Bueno, Kardec empieza en el punto 122 a decirnos, pasemos al segundo fenómeno, porque estábamos a estudiar en la bicorporeidad, ¿no? Y las apariciones de personas vivas y estas cosas, estos fenómenos. Entonces ahora nos presenta otro fenómeno, que es el fenómeno de la transfiguración. Y Kardec ya empieza con una definición. Consiste en el cambio de aspecto de un cuerpo vivo. Transfiguración, ¿qué es? Simplemente un cuerpo vivo, alguien que cambia su aspecto, cambia su fisionomía, se dice así, ¿no? Su aspecto, su fisionomía. Entonces es el cambio que se pasa ahí con la que llamamos, o que Kardec llama de transfiguración. A ver, ¿qué persona, cuando pensamos en transfiguración, de quién podemos recordarnos? Hay un personaje que nos ha ofrecido un bellísimo fenómeno de transfiguración. ¿Quién? Jesús, claro, Jesús. Porque ahí en Mateo, ¿no? Encontramos Mateo 17, encontramos 6 días más tarde, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y su hermano Juan y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Entonces ahí está, y este fenómeno que pasó allí, incluso porque junto con Jesús aparece Elías y Moisés en el mismo escenario, Jesús como un sol ahí, brillante, resplandeciente, y de un lado Moisés y del otro lado estaba Elías, y ahí pensaron sus discípulos, Señor, hacemos algo para recibir a Moisés y Elías también. Y estaban impresionadísimos con este fenómeno de transfiguración. Muy bien. Pero Kardec, como en todo este capítulo, el capítulo 7, nos trae historias para ilustrar qué está hablando, de qué fenómeno está hablando. Entonces Kardec nos trae esta historia. Una joven de aproximadamente 15 años gozaba de la singular facultad de transfigurarse. Es muy interesante porque esta historia está también en la revista Espírita. Y en la revista Espírita Kardec dice que la joven tiene 13 años. Y yo pensaba, ¿y ahí qué pasó? ¿Por qué en el libro de los Medios tiene 15? Porque Kardec esperó 2 años hasta tener la total certeza de que este fenómeno que pasaba con esta joven especialmente, era verídico, era verdad, era serio, para esperar 2 años para después publicar en el libro de los Medios. Entonces, cuando publica en la revista Espírita, que era, como sabemos, su plataforma de discusiones, de reflexiones, su plataforma de investigación. Entonces, cuando publica ahí, la niña tenía 13 años, pero cuando llega a publicar en el libro de los Medios, ya tiene 15. Entonces, se pasaron 2 años. Y entonces gozaba ella la facultad de transfigurarse. Es decir, ahí viene él otra vez con una definición de tomar en determinados momentos todas las apariencias de ciertas personas muertas. Tan completa era la ilusión que se creía tener delante de la persona cuya apariencia ella tomaba,
en virtud de la notable semejanza de los rasgos fisionómicos, de la mirada, del tono de la voz e incluso del lenguaje que empleaba al hablar. Entonces, no era solamente la apariencia, la fisionomía, pero también podía tomar de la persona esta mirada, este tono de voz, incluso lenguaje. Bueno, adelante. Ese fenómeno se repitió cientos de veces sin que la voluntad de la muchacha interviniera en modo alguno. Entonces era una medium involuntaria. Recuerdan ustedes que ya estudiamos los medios conscientes voluntarios y los medios inconscientes involuntarios. Producen los fenómenos sin tener idea de lo que está pasando, ¿no? A la rebeldía de su propia voluntad. Tomó en varias ocasiones la apariencia de su hermano fallecido unos años antes. Reproducía no solo su semblante, sino también el porte y la corpulencia. Entonces no era solamente, el rostro, la fisionomía, pero también el cuerpo, el porte, el tamaño, porque ella de 13, 15 años, su hermano tenía más de 20, sabemos ahí por la revista espírita, entonces tenía un cuerpo, una corpulencia muy distinta de ella. Entonces también esto ella tomaba de él. Un médico del lugar que muchas veces había presenciado esos extraños efectos hizo la siguiente experiencia, con el propósito de asegurarse de que no era víctima de una ilusión. Claro, un médico serio que veía un fenómeno tan impresionante quería tener certeza que no estaba loco, que no era una ilusión de óptica. Obtuvimos las informaciones de él mismo, del padre de la joven y de muchos otros testigos oculares muy honrados y dignos de fe. Aquí otra vez Kardec, muy ocupado en tener testigos, en tener certeza de que este fenómeno era un fenómeno real y serio. Entonces, había informaciones del médico, del padre de la joven y de otros testigos. Este médico tuvo la idea de pesar, mirad lo que dice el médico, pesar a la muchacha en su estado normal y luego durante la transfiguración, cuando presentaba la apariencia del hermano que contaba al morir 20 tantos años y que era mucho más alto y fuerte que ella. Pues bien, verificó que el peso de la joven casi se duplicaba cuando estaba transfigurada. Entonces no era solamente la apariencia, pero el propio peso del cuerpo que aumentaba también, ¿no? Que era distinto. Y claro, de esta forma el médico ahí estaba seguro de que no tenía una alucinación, que realmente este fenómeno sí que pasaba. La experiencia era concluyente, de modo que era imposible atribuir aquella apariencia a una simple ilusión de óptica. Tratemos de explicar este hecho que en otros tiempos hubiera sido calificado de milagro. Ya lo vimos, ¿no? En la bicorporidad, los santos, los milagros, por fenómenos que el espiritismo, la doctrina espírita, y que hoy ya se sabe que no son milagros, son simplemente fenómenos. Muy bien. Y entonces en el punto 123, Kardec nos adelanta otras cosas. En algunos casos, la transfiguración puede tener origen en una simple contracción muscular, capaz de dar a la fisionomía una expresión muy diferente de la habitual. Claro, esto sí, a veces despertamos por la mañana y nos miramos, tuvimos una noche pésima, terrible, y nos miramos y decimos, ay, por favor, no soy yo.
¿no? Porque el rostro, la fisionomía está tan alterada, tan diferente. Y aquí dice Kardec, pues una contracción muscular también puede alterar. Y hoy tenemos otras cosas para alterar, el botox y otras cosas, ¿no? Otros tratamientos que se pueden alterar, hacer una transfiguración. Pero él dice, es capaz de dar a la fisionomía una expresión diferente de la habitual, a tal punto que la persona llega a ser casi irreconocible. Sí. Pero, dice Kardec, una mujer podrá parecer joven o vieja, bella o fea, pero será siempre una mujer. Y sobre todo su peso no aumentará ni disminuirá. Claro, pero si tienes una niña de 15 años, de 13, 15 años, que de repente miras y está como si fuera un hombre viejo de barbas, es distinto. No es solamente una contracción muscular que cambia una fisionomía, es mucho más. Además, cuando el peso, como vimos, también se altera, es distinto, es diferente. Entonces, en cambio, en el caso que tratamos, es evidente que existe algo más. La teoría del periespíritu nos indicará el camino. Otra vez, ¿qué tenemos? Tenemos al periespíritu como llave para comprender este fenómeno. ¿Cómo podemos comprender? A través del periespíritu. Y es lo que Kardec nos trae ahora. En principio se admite que el espíritu puede otorgar a su periespíritu todas las apariencias. Ya sabemos, ¿no?, que el periespíritu tiene sus propiedades, que son muchas. Es un cuerpo especial que tenemos. Y que el espíritu, sea donde va, siempre tiene su periespíritu, que es su cuerpo perispiritual, su cuerpo espiritual. Entonces, que mediante una modificación de la disposición molecular puede darle la visibilidad, la tangibilidad y por consiguiente la opacidad. Son propiedades del perispíritu. Que el perispíritu de una persona viva, aislado del cuerpo, puede sufrir las mismas transformaciones. ¿Qué dice Kardec? Nos lleva otra vez a la cuestión de las apariciones de personas vivas. Nos aislamos del cuerpo y por estas propiedades que tenemos, que tiene el perispíritu, podemos tornarnos visibles en otro lugar, podemos tornarnos tangibles. Nuestro perispíritu, que es transparente, que es invisible a nuestros ojos, puede tornarse visible por la opacidad, etc. Entonces, esto puede pasar aislando, cuando el espíritu se aísla del cuerpo físico. Y imaginemos ahora el perispíritu de una persona viva, no aislado. Quiere decir, yo estoy aquí y aquí está mi perispíritu conmigo. Siempre. No aislado, sino irradiándose alrededor del cuerpo. Porque ya sabemos que el perispíritu se irradia alrededor de nuestro cuerpo físico, de modo tal que lo envuelva como en una especie de vapor. En ese estado, el perispíritu puede sufrir las mismas modificaciones que sufriría en caso de que estuviera separado del cuerpo. Entonces, las mismas propiedades, las mismas cosas que puede pasar con el espíritu cuando se aísla del cuerpo físico, puede pasar cuando está en el cuerpo físico. Son las mismas propiedades. Es el mismo perispíritu. ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, adelante. Más o menos. Y es muy difícil encontrar
¿cómo se dice?, imágenes que nos pueda dar una idea, porque siempre una analogía de lo que pasa, ¿no? Nunca es realmente lo que pasa. Pero bueno, para tener una idea, vamos a decir que este es el cuerpo físico y esto aquí, la irradiación del perispíritu. Entonces, como decía Kardec aquí, mira, era en una especie de vapor que envuelve al cuerpo físico. Si pierde su transparencia, si este perispíritu, esta irradiación, pierde su transparencia, el cuerpo puede, ¿qué pasa con el cuerpo? Puede desaparecer. A ver, es como que estamos aquí, se irradia este vapor, esta nube, que puede ocultar el cuerpo físico. No que el cuerpo físico desaparezca, de verdad, pero puede estar oculto, encubierto, y volverse invisible y quedar velado como si estuviera sumergido en la bruma. Puede incluso cambiar de aspecto, volverse brillante, si esa es la voluntad o el poder del espíritu. Entonces, esta irradiación, esta bruma, puede en un primer momento tomar otro aspecto. Y ahí Kardec trae la cuestión de volverse brillante, que fue lo que pasó con Jesús, ¿no? Por ejemplo, en grado máximo, si esta es la voluntad, pero no solamente la voluntad, el poder del espíritu, porque ni todos los espíritus se pueden mostrarse como un sol, como una luz. Entonces no es solamente querer, necesita poder ser un espíritu elevado para que esto pase. Y muchas personas, muchos santos, muchas personas que tienen momentos, ¿no? El fenómeno de éxtasis, se puede decir, parecía que brillaba. A veces hay relatos que dicen, había una luz alrededor, ¿no es así? Los santos, ¿cómo se representan los santos? Siempre con esta, ¿cómo se dice en español? ¿Ah? Aureola, ¿no? En la cabeza, alrededor de la cabeza. Esto para significar que esta irradiación luminosa, y esta irradiación luminosa es la irradiación luminosa de su perispíritu. ¿Ah? A ver, otro espíritu combinando su propio fluido con el del primero, ahí Kardec nos propone la segunda opción, la segunda posibilidad, que en esta irradiación que se torna opaca, que encubre el cuerpo físico del medium, un espíritu combinando su propio fluido con el fluido del medium podrá sustituirlo en la apariencia que le es propia, de modo tal que el cuerpo real, o sea, el cuerpo físico del medium, desaparezca bajo una envoltura fluídica exterior, cuya apariencia variará según la voluntad del espíritu. Entonces, como que esta nube, este vapor, toma entonces, por influencia de este espíritu que quiere mostrarse, su propia apariencia, porque combina sus fluidos con este fluido irradiante del medium y da al medium esta apariencia, la apariencia que quiera. Entonces dice, cuya apariencia variará según la voluntad del espíritu. Esa parece ser la verdadera causa del extraño y raro, debemos decirlo, fenómeno de la transfiguración. Entonces, así nos explica Kardec cómo pasa este fenómeno de la transfiguración. Vamos adelante. Esto es una representación que la inteligencia artificial me hice, pero a
mí no me pareció muy buena porque se ve que es la misma persona, pero solamente un poco más vieja, ¿no? No parece ser una otra persona. Entonces no es una representación muy buena, pero se tiene una idea, ¿no? Una idea. Vamos adelante. En el punto 124 dice Kardec, se comprende que el cuerpo pueda adoptar una apariencia mayor que la suya. Entonces Kardec nos va a traer ahora una propuesta, una idea, una duda y una pregunta, porque dice, bueno, está bien, adoptar una apariencia mayor o de las mismas dimensiones, como la niña y su hermano, pero ¿cómo podría asumir una apariencia menor? Como la de un niño, según acabamos de decir. Vamos a decir que Ernesto, aquí a mi lado, provoque este fenómeno, pero va a mostrarse como un niño de 8 años. ¿Cuánto tienes de altura? 1,82. 1,82. Y ese niño es pequeñito. Entonces, pregunta Kardec, ¿cómo sería en este caso? Entonces dice, en ese caso, el cuerpo real no debería superar los límites del cuerpo aparente, ¿o sí? Por eso no decimos que el hecho se haya producido. Entonces Kardec no tiene registro de que esto se haya producido. No tiene, pero levanta la suposición, hace una suposición. Solo quisimos mostrar, cuando nos referimos a la teoría del peso específico, que el peso aparente podría haber disminuido de la misma forma, ¿no? Pero explica un poquito más. Dice, en lo que respecta al fenómeno en sí, no afirmamos su posibilidad ni su imposibilidad. Entonces ves que Kardec no tiene registro de justamente el contrario, una persona alta que pueda mostrarse como un niño de 8 años, o un niño, una persona pequeña. Con todo, en caso de que llegara a ocurrir el hecho de que no podamos explicarlo en forma satisfactoria, no lo invalida de manera alguna. Puede ocurrir. No hay que olvidar que nos hallamos en el comienzo de la ciencia espírita. Mira, Kardec lo dice muy claramente, estamos en comienzos de la ciencia espírita, pero no solamente de la ciencia espírita, de la ciencia de modo general. Porque la ciencia de 1850, 1860 no es la misma ciencia de hoy. Hoy tenemos mucho más posibilidades de verificar, de testar, de investigar estos fenómenos y con potenciales, con informaciones de la propia ciencia, lo que no se podía hacer en 1860. Y que ella está lejos de haber dicho la última palabra sobre este punto, como sobre muchos otros. Al fin de cuentas, las partes excedentes podrían muy bien ser hechas invisibles. Mira, entonces Kardec nos trae una propuesta. Si esto pasa, ¿cómo podría pasar? Bueno, lo que nos sobra de Ernesto, ¿qué podría pasar? Podría estar simplemente invisible. Y ahí empieza Kardec a hablar de la invisibilidad. La teoría del fenómeno de la invisibilidad surge naturalmente de las explicaciones precedentes y de las que hemos presentado en relación con el fenómeno de aportes en el parágrafo, el punto 96 y siguientes. Ustedes se recuerdan de fenómenos de aportes, cuando los espíritus pueden transportar, desplazar objetos, cosas de un lugar a otro, lo hace invisible. ¿Recuerdan ustedes que estuvieron aquí en los estudios? Los torna invisible y otra vez los muestra, los dejan visibles en las sesiones mediúnicas, en las sesiones espíritas. Entonces, este fenómeno de invisibilidad ya lo estudiamos, dice Kardec, ahí en el punto 96. Si alguien quiere saber un poquito más, va ahí, libro de los mediums, punto 96 y siguientes. Entonces, si pasa con el fenómeno del aporte, puede
muy tranquilamente pasar en este fenómeno de la transfiguración, ¿por qué no? Bueno, en obras póstumas, Kardec hace ahí un resumen de la transfiguración y la invisibilidad. Entonces le dice, el perispíritu de las personas vivas goza de las mismas propiedades que de los espíritus, como ya se ha dicho, y de aquellas no se haya confinado en el cuerpo, sino que irradia y forma alrededor de él una especie de atmósfera fluídica. Ahora bien, puede suceder que en ciertos casos y bajo el imperio de las mismas circunstancias, el perispíritu sufra una transformación análoga a la que fue descrita. La forma real y material del cuerpo desaparece bajo esa capa fluídica, si así nos podemos expresar, y adopta momentáneamente una apariencia por completo diferente, incluso la de otra persona o la del espíritu que combina su fluido con el del individuo, o puede dar a un semblante desagradable un aspecto bello y radiante. Ese fenómeno que se designa con el nombre de transfiguración es bastante frecuente y se produce principalmente cuando las circunstancias provocan una expansión más abundante de fluido. Entonces, los medios que se sirven a estos fenómenos son personas que pueden provocar esta expansión de fluido más abundante. Bueno, pasamos esto porque no nos va el tiempo un poco corto y ahí nos resta hablar del singular fenómeno de los agéneres. Es decir, agénere es una palabra que adoptó la Sociedad Espírita de París, parisiense, y quiere decir que no ha, ¿qué quiere decir agénere? Que no ha sido engendrado. Que por más extraordinario que nos parezca a primera vista, no es más sobrenatural que los otros. Sin embargo, como ya lo hemos explicado en la Revista Espírita de febrero de 1859, mira, si quieren saber más de este fenómeno, Revista Espírita de febrero de 1859 se encuentra ahí en la internet gratuitamente para bajar. Y San Luis responde a muchas preguntas de Kardec. Diremos tan solo que se trata de una variedad de la aparición tangible. Es el estado en que ciertos espíritus pueden revestir momentáneamente las formas de una persona viva, a tal punto que causa una ilusión completa. Entonces, ¿qué es? Es un espíritu que se hace tangible, se presenta a nosotros, nos sonríe, charla con nosotros, nos habla, nos saluda, da las manos, saluda y tal, y estamos absolutamente ciertos que estamos delante de una persona viva. No, es un espíritu. Y cuando Kardec pregunta a San Luis, ¿y cómo podemos saber? ¿Hay algún señal para saber si es un espíritu o no? San Luis dijo, no, imposible. Lo único que puede pasar es que el espíritu de repente desaparezca. Y ahí vas a saber que era un espíritu. Fantástico, ¿no? Pero nos da una ilusión completa. A ver. Y ahí Kardec se cierra con una otra historia. Y la historia de una mujer que estaba en una iglesia y ahí pedía a Dios que la ayudara. Estaba en una situación muy difícil. Y cuando sale de la iglesia, encuentra un señor que la abordó y dice, mi buena señora, ¿estarías contenta de encontrar trabajo? Ah, mi buen señor, dijo ella, ruego a Dios para que me lo haga encontrar, porque soy muy desgraciada. Pues bien, id a tal calle, en tal número, preguntad por la señora T, ella os lo dará. Después de decir esto, continuó su camino. Seguramente desapareció, pero la señora estaba tan contenta de recibir la información que no percibió. Pero continuó su camino. La mujer se presentó rápidamente ahí, donde le había indicado,
Y dice la señora que la atiende: bueno, en efecto tengo un trabajo para mandar a hacer, dijo la señora en cuestión, pero como todavía no se lo he dicho a nadie, ¿cómo ha sido que me habéis venido a procurar? Ella no había dicho a nadie, nada sabía. Entonces la pobre mujer, al ver un retrato colgado en la pared, dijo: señora, ha sido ese señor quien me ha enviado. Ese señor, replicó espantada la señora, pero no es posible. Ese es el retrato de mi hijo, muerto hace 3 años. Yo no sé cómo esto ha sucedido, dice la otra, ¿no? Pero os aseguro que es ese señor que acabé de encontrar al salir de la iglesia, donde yo había ido a orar a Dios para que me asistiera. Me abordó y fue él mismo quien me envió aquí. Entonces ahí está la historia que Kardec ilustra este fenómeno de los agéneres. Muchas gracias por estar ahí, y tenemos en nuestro canal de YouTube y Spotify el Hablando de Espiritismo. Si tú ha pasado, conoce a alguien, o si tú mismo ha tenido alguna experiencia con agéneres o con transfiguración, entonces cuéntanos en Hablando de Espiritismo. Muchas gracias.